damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Bueno, hermanos, vamos a hoy continuar este apasionante libro del profeta Isaías. Estamos llegando todavía en la mitad, porque sería 33, capítulo 33 sería la mitad. Hoy vamos al 29, ¿no? Faltan unos cuantos todavía para llegar a la mitad. Pero hay que aprovechar cada capítulo porque no es fácil estudiar todo el libro de Isaías, ¿no? Son 66 capítulos. Y si uno estudia uno por semana, le alcanza un poco más de un año, ¿no? Y muchas veces, por las fiestas o por otras actividades, no podemos tocar, ¿no? el libro, ¿no? Por eso, tal vez vamos a continuar en el 2023 el libro del profeta Isaías. Pero una de las cosas interesantes es que este libro no tiene ningún desperdicio. Todo está perfectamente desarrollado aquí. Y si nosotros vemos que uno de los libros que más utilizó el profeta, nuestro maestro Yeshua, fue del profeta Isaías, porque aquí están muchas revelaciones que iban a servirnos hasta nuestros días, hasta nuestros tiempos. Y ya en los capítulos anteriores que estuvimos compartiendo, hemos hablado cómo es que los profetas podían entender el mensaje, ya un mensaje que se escribió muchos años atrás, cómo podían comprender para su tiempo. Eso se hacía, como dice el apóstol Pedro, indagando, escudriñando y analizando qué tiempo, qué momento ocurrirían las cosas. Así dice el apóstol Pedro. No simplemente que está ahí y lo leí y es para nuestra época. Se investiga, se analiza y se vive también el momento. Entonces se llega a la conclusión. Bueno, ahora estuvimos viendo el capítulo 28 que hablaba acerca de los ebrios de Efraín, ¿no? Los ebrios de Efraín. Condenación de Efraín decía el título, pero hablaba acerca de ese creyente, vamos a decirlo así, que tiene que tener alguna manifestación sobrenatural o algo así, para poder sentir que el Todopoderoso está con él. Entonces era el tema de la vez pasada, ¿no? Entonces explicaba, ¿no?, que en los posteros tiempos, como el pueblo no quiso oír, no quiso escuchar la palabra clara y concreta, iba a tener que escuchar el juicio del Todopoderoso por otras lenguas. Y esas lenguas le iban a traer confusión. Y eso sería parte del juicio que el Todopoderoso traería a su pueblo que estaba cayendo bajo juicio. Eso habíamos compartido la semana pasada. Si quieren más detalle, pueden entrar en nuestra cuenta de YouTube. Ahí está ya publicado, ¿no?, el tema de los ebrios de Efraín. Un tema bastante interesante donde tocamos todo sobre el tema de las lenguas y otras cosas, otros fenómenos que hoy se manifiestan. Pero ahora vamos al capítulo 29. Y aparece acá un nombre muy conocido porque es un nombre, creo que tradicional en nuestro ambiente, ¿no? El nombre Ariel. ¿Ustedes tienen algún conocido que se llama Ariel? Sí, ¿verdad? Entonces, alguna vez se preguntaron qué significa su nombre, ¿no? Ariel, ¿no? Sabemos que él viene de Elohim, ¿no? Y Ari, si uno conoce un poco de hebreo, es león, ¿no? León. Arvi, creo que era leona. Entonces sería león de Elohim.
Sería la traducción más fácil, ¿no? Pero en la palabra hebrea no simplemente una traducción así directa tiene significado, sino a medida que uno va leyendo también el contexto te va haciendo entender de qué está hablando, cuál es el tema. Y también esta palabra ha sido ya usada bastante tiempo como frase poética o frase expresiva para algunos términos, no solamente para los judíos, sino para otras culturas también en la antigüedad. Así que eso vamos a ir analizando también para saber que era algo que el profeta quería hacernos entender. Entonces, con este nombre nos quería hacer entender un montón de cosas que si nos quedamos, si pasamos de largo, no lo entenderíamos. Pero bueno, empecemos a leer este capítulo. Ariel y sus enemigos, dice en el título acá en Reina Valera, ¿no? Dice el versículo 1, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Así comienza este primer versículo. Primero habla de un ay, que sería un jaque pora, cuidado, o sea, una advertencia. Y creo que en este versículo ya nos hace entender de qué se trata esto de Ariel, porque dice que es una ciudad. Dice, ciudad donde habitó David. Entonces, ¿cuál es la ciudad donde habitó David? Y para entender más, creo que tenemos que entrar en la nota, ¿no? Nos va a ayudar. Vamos a entrar en la nota 1. Dice así, y Isaías 29:1, en Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué aflicción le espera a Ariel, la ciudad de David? Año tras año ustedes celebran sus fiestas. Está hablando, le espera a ustedes, ciudadanos de Jerusalén, una tremenda aflicción. Pero ustedes, mientras tanto, siguen celebrando sus fiestas, siguen viviendo su vida cotidiana y sin saber que viene algo terrible sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo este primer versículo. Ahora, veamos algunos comentarios sobre esta palabra. Ariel. Significado es el león de Dios o el león de Elohim. Ese es el significado, el león de Elohim. La criatura de Dios, ¿no? O el que está en el altar de Dios. Fíjense que puede tener varios significados. También otro significado es el que posa o reposa en el altar del Todopoderoso. A eso también se llamaba Ariel. Entonces, un lugar donde está posando alguien, en un lugar donde está el poder del Todopoderoso. Dice así, formado por la palabra Ari, león, y el, que es Elohim. Elohim, el león de Elohim. Dios, como en los nombres Gabriel, Rafael, Daniel y Manuel. También estos nombres tienen el abreviado, ¿no?, de Elohim, ¿no? En la Biblia, Ariel simboliza el templo de Jerusalén. Entonces, muchas veces cuando se quiere usar esta frase de el león de Elohim, se está refiriendo a los ciudadanos de Jerusalén. Y hay una historia por la cual, pasando el tiempo, el Todopoderoso, o sea, los israelitas llamaron a Jerusalén el león de Elohim, por el rey David precisamente. Muchos años esa ciudad de Jerusalén fue habitada por los jebuseos, tribu que adoraban otros dioses. Más antes era considerada la ciudad de los dioses. Ustedes saben que era llamada la ciudad de Shalem, que era considerada la ciudad de los dioses, y el habitante, el rey de Jerusalén, siempre era considerado el tipo representante de Dios en la tierra. Por eso cuando en la batalla de Josué con Adonisedec, él convoca a los reinos del sur para pelear contra Josué, y a él se le consideraba como el representante de Dios en la tierra. Y también más atrás, cuando Abraham se encuentra con otro habitante de la ciudad de Shalem en ese tiempo, que se llamaba Melquisedec. Era también sacerdote de Elohim. Entonces era una ciudad que siempre estaba reconocida porque había el poder de los dioses en ese lugar. Pero ahora
está el poder del Todopoderoso, del Elohim de Israel. ¿Y quién logró que la ciudad de Jerusalén fuera considerada la ciudad del león de Elohim? Fue precisamente David, porque él conquistó esa ciudad con furia de león, ¿no? Con rabia, con fuerza, ¿no? Cosa que no pudieron hacer durante 400 años los israelitas. ¿Me captaron más o menos para entender la historia de por qué le llaman a Jerusalén la ciudad, el león de Elohim o Ariel? Bueno, Ariel suena como un término hebreo que significa brasero o altar. También ese significado le daban a algunos, ¿no? Es como un altar donde se hacían sacrificios. Información interesante: el león de Judá es el símbolo de la tribu de Judá y tiene su referente en el libro de Génesis, en la Biblia. Según la tradición hebrea proveniente de esta tribu, eran los antecesores de David, segundo monarca del reino unido de Judá e Israel. Fue Jacob que a su hijo Judá, cuando estaba dando una profecía sobre lo que iba a acontecer en sus vidas, le llamó cachorro de león de Judá. Oh, hijo mío. Entonces le puso un término que era conocido en la época por alguien que iba a arrasar, arrebatar, pelear con valentía, ¿no? Era considerado en aquella época. De acuerdo con la tradición judía, el iniciador de la tribu de Judá fue uno de los hijos de Jacob, llamado precisamente Judá, en hebreo Yehudá, siendo el propio Jacob quien le otorgó a Judá simbólicamente un león al bendecirlo y llamarlo Gur Aryeb, en hebreo cachorro de león. Simbólicamente, tal noción tiene su correspondencia con el sol naciente. Y es una historia larga que explicar, pero está muy relacionado también a lo que en la antigüedad creían con el nacimiento del sol y el león también. El león era considerado como un ser que representaba como la fuerza de un Dios poderoso. Y muchas culturas, ustedes saben, consideraban al sol como una deidad de adoración, ¿no? Es una historia larga que explicar, ¿no? Como no es el tema, solamente estamos entrando ahí y recopilamos un poquito. Pero claro, si ustedes tienen más interés, ustedes pueden buscar de dónde viene el origen de considerar al león como el rey león o el león como símbolo de poder. Entonces ustedes averiguan y sacan un montón de informaciones que les puede servir para tener más conocimiento de este tema. Dice, y con el sol mismo, mientras que la relación entre el sol y el león encuentra ya expresión en las culturas de antigüedad y persiste luego desde la Edad Media en adelante. Rey de los animales, poseedor de la fuerza, león es símbolo de dignidad y victoria, así como de lucha perpetua y exaltación de virilidad. Dado que en su poder y justicia Elohim es como un león, la tribu de Judá es por carácter transitivo comparada a su vez con un león. A través del nombre Ariel, león de Dios o de Elohim, en el idioma y cultura de los israelitas, la ciudad de Jerusalén es asociada al rey David, quien según la tradición bíblica pertenecía a la tribu de Judá. Consecuentemente, con el correr de los siglos, el león de Judá llegó a convertirse en símbolo de Jerusalén, siendo adoptado y representado tanto por las comunidades judías de Israel como por aquellas otras que viven en otras partes del mundo. Para entender un poco de dónde viene este llamado de Ariel a la ciudad de Jerusalén. Bueno, pero continuemos con Isaías, ¿no? Versículo 2, dice, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Acá hay una palabra, pondré a Ariel y la dejaré como Ariel, dice. Entonces ahí es como no entendemos el término Ariel si no entramos en el contexto. Y al hablar todos los significados de esta palabra Ariel, podemos darnos cuenta que lo que acá está diciendo es que voy a dejar a esta ciudad que se siente ahora como león rugiente, que nadie puede detenerlo, como un altar de sacrificios. Ahí ya cambia, ¿no? Ahí ya entendemos, ¿no?
A esta ciudad que se siente un león, que arrasa, que nadie le va a detener, la voy a dejar como un altar de sacrificio, que también era el término utilizado para Ariel. Vamos a la nota 2. Nueva traducción viviente dice: sin embargo, traeré desastre sobre ustedes y habrá mucho llanto y dolor, pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre, Ariel, un altar cubierto de sangre. Interesante la nueva traducción viviente, como ya te explica el significado detallado. Por eso yo les recomiendo, si quieren, lean, ¿no? O sea, tengan esta versión también para que les ayude, ¿no? Bueno, continuemos. Versículo 3. Recuerden que esto es una profecía contra los ciudadanos de Jerusalén que están sintiendo que nada pasará con ellos, que ellos están felices, que no importa si los asirios están invadiendo todos los confines de nuestra tierra, pero nosotros estamos seguros y confiados. Dice el versículo 3, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. O sea, el Todopoderoso está diciendo que yo voy a acampar, yo voy a sitiar. O sea, en realidad, ¿quién es lo que va a hacer esto? El ejército asirio. Pero nosotros estamos viendo que el Todopoderoso está diciendo que voy a hacer yo. Yo voy a comandar a ese ejército. Los voy a usar como juicio. Nota 3. Nota 3 dice: el libro de Lamentaciones, escrita probablemente por el profeta Jeremías, año 590 aproximadamente, después de la caída de Jerusalén por los babilonios, dice lo siguiente: así es, el Señor venció a Israel como lo hace un enemigo, destruyó sus palacios y demolió sus fortalezas, causó dolor, llanto interminable sobre la bella Jerusalén. Entonces la Biblia nos está hablando que el Todopoderoso mismo encabezó un ataque sobre Jerusalén y destruyó su templo en tiempos del profeta Jeremías. Ya el profeta Isaías, unos 200 años antes, está advirtiendo que esto iba a ocurrir. O sea que más adelante entonces el profeta Jeremías, con su lamentación, solamente confirma lo que el profeta Isaías había dicho. Es la manera que ellos van entendiendo las profecías. Ahora este mensaje no estaba yendo para los tiempos del profeta Jeremías, estaba yendo para los hombres que vivían en tiempos del profeta Isaías, que era el año 720. Pero nosotros vemos que en el tiempo del profeta Isaías va a ocurrir un milagro, porque el rey llamado Ezequías se va a arrepentir y va a buscar al Eterno, y esta profecía que venía contra Jerusalén se va a interrumpir. O sea que hay una manera que una profecía que viene en tu contra se detenga o no. ¿Hay manera o no? ¿Hay de manera que algo que está viniendo en tu contra pare o no? ¿Me entendieron? Hay algo, y esto te ocurrirá, la ira del Eterno caerá sobre ustedes. ¿Hay una manera de detener eso? Sí, la Biblia dice, si uno se arrepiente, regresa al Todopoderoso, le busca con todo su corazón. Fue lo que hizo el rey Ezequías. Y no solamente se salvó él, salvó todo su pueblo, toda su ciudad. Pero más adelante los reyes que vinieron después de él no hicieron lo mismo. Pero eso es otra historia. Fíjense lo que decía Yeshua en Lucas capítulo 19, año 30 aproximadamente. Dice, hablando sobre Jerusalén otra vez, hablando sobre Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, Yeshua vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Yeshua vino y llegando a Jerusalén y miró de lo alto y empezó a hablar sobre esta ciudad. Tanto me gustaría que un día la paz llegara realmente a tus puertas, pueblo de Jerusalén, pero la paz se está alejando. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar
porque no reconociste cuando Elohim te visitó. Eso estaba hablando Yeshua. Y ahora uno diría, pero pastor, vos estás hablando ahora del año 720 aproximadamente y te vas hasta el año 30 después de Yeshua. ¿Qué sentido tiene esto? Tiene mucho sentido porque la historia nos muestra que los profetas hablaban tiene todavía relevancia, ¿no? Relevancia para nuestros tiempos, o para los tiempos de Yeshua y probablemente para nuestros tiempos también. Porque ¿qué libro usaba Yeshua para hablar sobre su mensaje al pueblo? Isaías, usaba Isaías. Pero eso no quiere decir que cuando Isaías habló, no estaba hablando para la gente de su tiempo. ¿Me están captando, no? Entonces Isaías habló algo que recién iba a ocurrir en el año 30 después de Yeshua. Qué caigüe, qué aburrido escuchar a alguien que dentro de 1000 años va a ocurrir estas cosas. No, él estaba hablando para su tiempo, pero su palabra iba a influir también en los tiempos postreros. Por eso esa palabra iba a quedar como palabra del Señor. Por eso quedó como la palabra del Todopoderoso y quedó como palabra canónica, así se le llama, ¿no? Palabra canónica, palabra sagrada. Por eso nosotros creemos, creo que así es, ¿no? Que la Biblia es palabra sagrada. ¿Amén? Sí, por eso creemos. Entonces, para que podamos entender nada más, estoy compartiendo este punto. Y bueno, Yeshua estuvo hablando ya así desde aquel tiempo también. Versículo 4. Continúa el profeta Isaías hablando acerca de lo que va a acontecer si no se arrepienten con la ciudad de Jerusalén. Le va a rodear una nación completa. Versículo 4. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Esta palabra es interesante y fíjense lo que en la Nueva Traducción Viviente nos dice. Como el pueblo no está queriendo escuchar un mensaje que viene directo del Todopoderoso, claro y sencillo, va a tener que empezar a buscar cosas sobrenaturales, ¿no? Cosas extrañas. Y miren, acá habla como palabras de un fantasma o cosas extrañas. Pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Entonces tú hablarás desde lo profundo de la tierra, tus palabras saldrán desde bien abajo, desde el polvo. Tu voz susurrará desde el suelo como un fantasma invocado de la tumba. Entonces vas a empezar a hablar cosas como, se puede decir como espiritistas, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Como palabras espiritistas. Y esto el profeta Isaías, muchos años atrás, cuando era rey todavía Acaz, cuando le estaba advirtiendo al rey Acaz, ya había mencionado este tema. Por eso puse ahí Isaías capítulo 8, versículo 19, tiempos del rey Acaz. Es importante saber cuando vemos las palabras, el texto, qué tiempo era, aunque no son exactos, pero son aproximados y nos ayuda a entender que el profeta estaba hablando algo ya aquel tiempo que ahora está viendo que va a ocurrir en las personas. ¿Qué estoy tratando de decir? Que la gente ya no va a querer creer en la palabra, sino va a buscar a gente que le va a hablar de espíritus, de visiones y de revelaciones y de cosas, de hablar con los muertos, espiritismo, cosas así. ¿Están entendiendo, no? Que va a buscar a los que leen las cartas, a los que leen la macumba, cosas así. Miren lo que dice acá. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums, espiritistas, sacerdotes de Baal. Eran los mediums, son las personas que hacían cosas extrañas. Y a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros y sus balbuceos, lenguas extrañas. Le explico. Había personas que para conectarse con los espíritus de lo malo, con los dioses, sí o sí tenían que empezar a balbucear palabras, frases, ¿no?
Entonces, ¿qué está pasando? Está hablando, y el traductor le decía, está hablando con los dioses. Los dioses le están diciendo ahora el mensaje que quieres oír. Te estoy compartiendo lo que la Biblia está diciendo. La vez pasada estuvimos hablando de ese tema, ¿no? Sobre los hebreos de Efraín. Entonces Isaías ya muchos años estaba hablando que esto va a ocurrir con ustedes porque no quisieron oír la palabra clara. Entonces van a empezar a buscar personas que le van a hablar cosas raras. No, yo no quiero más lo que la Biblia dice, ya me aburrió, ya tanto leí. Yo quiero escuchar ya así cosas raras y ocurrirá y sucederá y cosas impactantes. Cosas que me sorprendan, que me golpeen. Así. Bueno. Después, lenguas extrañas, balbuceo, lenguas extrañas. Nos dirán qué debemos hacer. Pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Elohim que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen, ¿qué dice el profeta Isaías? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Elohim, que es la Torah. Eso le está diciendo. Busquen lo que está escrito en la Torah. Dejen de consultar a estos espiritistas, a estos brujos, a estos macumberos, a estos balbuceadores, y busquen lo que dice la Torah, la palabra, la escritura. Ya dejen de oír mensajes de hombres corrompidos y vayan por la palabra. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Si ustedes en vez de ir a lo que dice la escritura, se van en contra de la palabra, es porque todavía están en tinieblas. Eso decía el profeta Isaías muchos años atrás, cuando ahora ya está ocurriendo en la ciudadanía de Jerusalén. Bueno, continuemos. Versículo 5. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Acá está hablando que si ustedes logran escuchar la palabra del Todopoderoso y logran acercarse al Todopoderoso, ¿qué va a ocurrir con todos tus enemigos? Van a ser consumidos, van a quedar destruidos. Si ustedes en vez de seguir enseñanza humana, enseñanza de brujos, siguen las instrucciones del Padre, Él va a derrotar a su enemigo. Esto que está diciendo acá va a ocurrir en el capítulo 38 y 39. Yo ya le estoy spoileando, ¿no? Va a ocurrir. Pero acá el profeta Isaías está avisando a un pueblo que todavía se siente león, se siente que nadie va a poder con él, pero que sus enemigos están ya encima de ellos. Nota 5. Otra vez la Nueva Traducción Viviente. Pero de pronto tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino. Tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento. De repente, en un instante, profecías sobre el ataque asirio a Jerusalén. Ya está hablando lo que va a ocurrir en ese momento cuando los asirios van a rodear lo último que quedó de todo el territorio de Judá, de Israel, de toda la zona de Canaán, era Jerusalén. Todas las demás, imagínense, los asirios ya habían conquistado todo. La última ciudad fue la ciudad de Laquis, que era una ciudad fortaleza, una ciudad de defensa, que cae y el rey asirio convierte en su cuartel y después prepara un ataque contra Jerusalén, y ahí pasó algo extraño. No pudo destruir Jerusalén. Solo le faltaba Jerusalén. Inclusive hay comentarios en la historia, que yo le comenté la vez pasada, que la invasión de 185,000 soldados no era para ir a atacar Jerusalén. Porque Jerusalén es una ciudad pequeña, no se necesita tantos soldados. Ese ejército era para ir a atacar a Egipto. Pero el rey asirio quería, ya que los judíos, los de Jerusalén, no estaban todavía rindiéndose, voy a ir a masacrarlo y después me voy a invadir Egipto. Pero ¿qué ocurrió ahí? Que ocurrió algo extraño, de acuerdo a nuestra Biblia. Un ángel descendió y acabó con 185,000 soldados. Eso ocurrió. A eso estamos yendo todavía. Yo estoy contando ya lo que ocurrió, pero todavía la historia no está acá. Acá todavía ellos son orgullosos, creídos, pero el profeta les está preparando para que ellos puedan humillarse, para que precisamente ellos puedan confiar en el poder del Padre.
De lo contrario, no hay escapatoria para ellos. Bueno, sigamos. Versículo 6. Por el Eterno de los ejércitos serás visitada, tus truenos con terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Acá continúa el relato diciendo lo que va a ocurrir ese día que seas invadida por los asirios. Va a haber truenos, terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Hay una cosa que quería explicar ya que llegamos a este tema, porque acá dice que va a haber, la gente va a sentir como un fuego que cae sobre ellos, pero el ejército asirio no murió quemado, no les pasó nada, ellos estaban completitos, pero ellos sintieron truenos, relámpagos, fuegos, torbellinos, pero en realidad no pasó nada, simplemente no se despertaron, no se escuchó nada, pero dice que el Todopoderoso así iba a descender. Por eso muchas veces nosotros escuchamos en la tradición cristiana este sentimiento de que yo cuando estaba orando, clamando, sentí como un fuego que caía sobre mí, ¿no? Como un frío o una tormenta de espíritu, ¿no? Y esta frase puede tener dos significados, y hay dos significados, una positiva y una negativa. La negativa, ¿cuál sería? El juicio del Todopoderoso. ¿Y la positiva, cuál sería? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué significaría que descendió sobre mí un fuego o un calor o un frío o un torbellino o algo y es positivo? ¿Qué significaría eso? Vamos a ver lo que dice la Biblia en la nota 6. Nota 6. Dice en la versión, nueva traducción viviente: yo, el Eterno de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor con trueno, terremoto y gran ruido, con torbellino, tormenta y fuego consumidor. Esto es lo que le va a ocurrir al ejército asirio porque Israel, Judá, se va a arrepentir. Va a caer sobre ellos, como dice acá, gran ruido, torbellino, tormenta, fuego consumidor. Pero una vez más les explico, los asirios fueron quemados, vino una tormenta y los llevó, los arrasó. No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Algo que ellos sintieron nomás un fuego, un calor y después se murieron. Pero no les pasó golpísticamente, no recibieron nada, ¿no? Nadie le dio un machetazo ni nada. Y miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Eterno su Elohim hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, de ninguna forma, porque el Señor su Elohim lo ha prohibido. El Señor su Elohim es un fuego devorador. Él es Dios celoso. Él es un fuego devorador, dice. ¿Qué quiere decir? Que va a traer juicio como si fuera un fuego que te consume, te destruye. Eso es cuando desciende fuego. 4:36 dice: Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió, atiendan bien acá, ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Acá habla de otro fuego. También el Todopoderoso se manifestó en tu vida como un fuego poderoso, pero ¿para qué? Para instruirte, para darte su enseñanza, para darse tu Torah. Entonces la persona que está diciendo que está sintiendo un fuego, está sintiendo un torbellino, un frío, un calor, pero no entiende nada de la palabra, no está recibiendo ninguna instrucción, no está abriéndosele el entendimiento hacia las cosas del Padre, entonces probablemente lo que está recibiendo es un juicio del Todopoderoso. Por eso hay que tener un poco cuidado con este punto, de acuerdo a lo que estamos viendo de la Biblia. Oseas 4:6, ¿qué dice el profeta Oseas? Mi pueblo está siendo destruido, ¿qué dice ahí? Porque no me conoce, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios
me olvidaré de bendecir a sus hijos. Así está hablando el profeta Oseas precisamente al pueblo que va a recibir el juicio ahí en tiempo del profeta Isaías. Apocalipsis 11:19 para tener en cuenta. Dice que él vio, ¿no? Después se abrió en el cielo el templo de Elohim y el arca de su pacto se podía ver. Dentro del templo salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. ¿Cuándo dice que se manifestó todas estas cosas? Cuando se pudo ver el arca de su pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? Había tres cosas importantes de acuerdo a la Biblia. Las varas de Aarón, el maná, que representa la palabra del Todopoderoso, y las tablas de la ley, que representan su justicia, su corrección. Y esto dice que trajo, según Apocalipsis, para la humanidad, truenos y relámpagos que descendían. Por eso dice que había esta cosa, porque vio el arca del pacto. Bueno, entonces, siempre estas sensaciones o estos sentimientos emocionales que uno tiene que saber identificar si viene de algo bíblico o de algo emocionalmente humano. Tiene que saber identificar estas cosas. Versículo 7. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que peleen contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. O sea, van a empezar a desaparecer. Continúa hablando de las naciones que se enfrentan con Ariel. Todas las naciones que peleen contra Jerusalén, acá ya en una traducción viviente ya dice que Ariel es Jerusalén, desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión a la noche. Versículo 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y se siente y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Otra vez está hablando contra el pueblo que va a querer destruir a Jerusalén. Al final es como alguien que quiere lograr algo y no va a conseguir nada. Es el que se quiera enfrentar con el pueblo del Todopoderoso. Bueno, vamos a continuar. El versículo 9. Hasta aquí el versículo 8 para pasar a la siguiente parte. Estaba hablando referente a Ariel, a Jerusalén, y a su orgullo que ellos estaban teniendo en ese momento. Realmente por la profecía, ellos son león de Elohim. Ellos son león de Elohim. Pero en este momento, el Todopoderoso, a través del profeta Isaías, quería despertarle de su falsa confianza. Porque ellos estaban creyendo más en su político, muchas veces en sus deidades, en sus dioses, que en las profecías. No estaban queriendo escuchar lo que los profetas le decían. Y ahora, en la segunda parte, que es el versículo 9, nuevamente el profeta Isaías se va a referir para comparar a los de Judá con Israel, con Efraín, las tribus del norte, que probablemente en este momento ya están siendo rodeados por los asirios, de acuerdo a cuando se estaba haciendo la profecía. Ya los asirios estaban ya ahí, llegando ya. Y mire lo que pasó con Israel. Israel, las tribus del norte. Deteneos, versículo 9, y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Esto está hablando para las tribus del norte. Vamos a ver la nota 9. En la nueva traducción viviente dice: ¿estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces adelante, sé ciego, eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por causa del licor. Esto le está hablando, otra vez le repito, a las tribus del norte. Condenación para Efraín y salvación para Judá. Esto también lo escribió el profeta Oseas en el mismo tiempo
que el profeta Isaías estaba hablando sus escritos. Oseas 1:6. Al poco tiempo, Gomer era la esposa de Oseas, y a través de su vida, él quiso contar una profecía que va a ocurrir sobre Israel y sobre Judá. Si quieren más detalle, vayan otra vez al estudio completo del libro de Oseas y ahí van a entender, pero un resumen nomás le doy. Dice, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-Ruhamá. Esto es en hebreo, ¿no? Lo-Ruhamá. ¿Qué significa Lo-Ruhamá? No amada. Esta niña va a ser no amada. Porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré. O sea, a través de tu hija, Oseas, quiero que le enseñes al pueblo que yo voy a quitarle mi amor a ellos. Así le está explicando. Voy a quitarle mi protección. ¿Y por qué razón? Porque ellos se fueron tras los Baales. Porque ellos adoraron otros dioses. Pero versículo 7, miren qué dice. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, ni con caballos, jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Entonces, ya el profeta Oseas también había recibido el mensaje de que el Todopoderoso iba a tener misericordia de Judá, pero no de las tribus del norte. Ahora, ¿por qué no de las tribus del norte? ¿Qué pasó con las tribus del norte? Ellos no quisieron humillar su corazón. No quisieron regresar a la Torá, a la palabra. Al contrario, se hicieron más rebeldes. Pero Judá, gracias a un grupo de remanente que estaba escuchando esta palabra, y finalmente a su rey, que aceptó la palabra del profeta Isaías, se libraron del juicio y recibieron la misericordia. Amén. Bueno, continuemos. Versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Porque el Eterno derramó sobre vosotros, está hablando sobre las tribus del norte, espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. O sea, está diciendo que como ustedes fueron soberbios, no quisieron escuchar la palabra, querían escuchar a los que tartamudeaban, a los que hacían show, Él puso espíritu de sueño sobre ellos, para que duerman, para que no estén atentos. Miren la nota 10. Romanos 11:7, el apóstol Pablo hablaba en su tiempo teniendo en cuenta esta profecía. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Siempre hay un remanente, dice, fue endurecido. Como dicen las Escrituras, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde dice eso? Isaías 29:10. Elohim los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo que esa ceguera que tuvieron los del norte de Israel en los tiempos del profeta Isaías todavía persiste hasta nuestros días. Él lo puede traer hasta sus tiempos y probablemente nosotros también lo podemos traer hasta nuestros tiempos. Todavía las personas están en sueño profundo y no pueden despertar y el sistema le tiene atrapado, el sistema religioso. Dice, como dicen las Escrituras, Elohim los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Y miren, el apóstol Pablo dijo otra profecía que también me gustó leer acá. También David dijo, Salmo 69:22 está esto, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. El rey David, profetizando, también está hablando, estos mis enemigos, que ahora quieren acabar conmigo,
están viviendo, o sea, dicen que el Todopoderoso está con ellos. ¿Por qué razón? Porque tienen un banquete servido. Si David fuera elegido de Dios, decía el rey Saúl, ¿por qué yo tengo un palacio grande? ¿Por qué yo tengo muchos siervos y él está vagando como un vagabundo por el desierto? ¿Por qué él está siendo perseguido? ¿Por qué nosotros tenemos todo el poder de Israel? ¿Por qué tenemos toda la...? Así hablaba el rey Saúl. O sea que él quería justificar que Dios estaba con él porque él tenía muchas cosas, porque él tenía poder, porque él tenía fama, como hoy también muchas personas hacen lo mismo. Y también el apóstol Pablo estaba diciendo, los del fariseísmo y los saduceos y las leyes religiosas dicen, con nosotros está el Eterno, no con los seguidores de Yeshua, porque nosotros tenemos el templo, tenemos la sinagoga, tenemos los rabinos, los sacerdotes. ¿Ellos qué tienen? Puros vagabundos, puros pescadores. Nosotros tenemos manjares, tenemos alianza con los romanos, con los griegos. Entonces David decía que crean siempre ellos eso, que crean, porque después van a ver lo que va a venir sobre ellos. Entonces esto está ocurriendo también en estos tiempos. Los asirios también creían así. Bueno, continuamos. Versículo 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. En esta versión dice así. Pero ellos, los pueblos que rechazaron las profecías, todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. O sea, aquí el profeta está diciendo, para todos estos pueblos que yo llevé el mensaje, que yo les hablé, les expliqué, como sus corazones están endurecidos, cuando lean este mensaje va a ser como un libro cerrado, o sea, como un libro que no tiene sentido. ¿Saben ustedes que mucha gente que hoy en día lee el profeta Isaías así lee? Parece que este libro no tiene sentido. ¿Cuántas veces para nosotros fue así? Para mí muchas veces fue así. ¿De qué hablará esta? ¿De qué? Solamente me parecía bien cuando el profeta, cuando algún apóstol decía, lo dijo el profeta Isaías. No sé por qué dijo Isaías, pero lo dijo. Pero ahora que nosotros estamos estudiando Isaías, ahora sabemos por qué dijo. ¿De qué estaba hablando? ¿Cuál era el tema? Ahora el libro se nos está abriendo. Antes era libro sellado. ¿Será que estábamos con un corazón enorgullecido por eso? Probablemente no, no sé. Bueno, versículo 12. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. O sea, una persona, no, acá en la versión, en otras versiones decía, no es que no sabe leer, sino no puede, ese mensaje no puede comprender de esta manera. No, yo no veo así. Mira, es como Yeshua cuando le dijo al intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Así le dijo, ¿no? ¿Cómo lees? Cuando lees, ¿cómo lees? Bueno, yo leo así, pero no es así lo que significa. Eso le está diciendo, a las personas te van a leer algo, pero no van a poder entender cómo significa, sino otra cosa van a entender. ¿Me están captando? Van a pensar que dice otra cosa. Acá dice así y no es así. Como una parte donde dice, el fin de la ley es Cristo, ¿no? Eso quiere decir que la ley terminó. No, en realidad y dice, el propósito de la Torah es Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach vino para revelarnos la Torah. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero algunas personas leen con otra visión y dicen que no, Yeshua HaMashiach vino para terminar con la Torah, para anularla, acabarla y enterrarla en el fondo. No es así. Y miren lo que dice el versículo 13, que es importante. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Primero, ¿de quién estaba hablando o a quién le estaba hablando el profeta Isaías? En los tiempos del profeta Isaías existían ya los sacerdotes que estaban guiando al pueblo con sus enseñanzas, con su manera, de su manera. Algunos a favor de las tradiciones que había traído el rey Acaz,
que era tradición asiria o tradición, sí, asiria, porque él había hecho alianza con los asirios y había traído cultura asiria en Jerusalén. Y todavía alguno tenía esa mentalidad. O sea, siendo sacerdote del Eterno, enseñaba de esa manera. Otros tenían una tradición judía que había venido del norte de Israel. Y había muchísima confusión. Entonces, en aquella época del profeta Isaías, ya había muchas personas que decían, nosotros estamos sirviendo al Eterno, nosotros estamos sirviendo al Eterno. Pero detrás de ello había sus orígenes, Baal, Aserá, Asiria. Pero en el frente todos estaban vestidos como servidores del Eterno. Pero detrás tenían otro origen. Eso estaba hablando el profeta Isaías. Por eso sus labios dicen, oh Eterno, pero detrás está Baal, Aserá, otra cosa está detrás de ellos. Y yo los puedo ver, dice. Porque ellos no están enseñando mi palabra, están enseñando lo que sus maestros antiguos le dijeron que enseñe. Pero como el rey ahora que está gobernando es un rey que está más cerca del Eterno, todos estos maestros quieren agradarle. ¿Me están captando lo que estamos diciendo? Esto es para entender el contexto de ahí. Ahora, Yeshua usó esta palabra también para su tiempo, porque vio lo mismo en su tiempo. Los fariseos y los saduceos, cuando hablaban al pueblo, y hay que servir al Eterno, pero en realidad ellos en cámara secreta hacían acuerdos con los romanos. Vamos a obligar al pueblo a que pueda ofrendar para que pueda dar los impuestos a Roma. Y para que no haya revuelta, nosotros vamos a mantener al pueblo tranquilo y que Roma viva feliz. En realidad ellos lo que hacían era negociar su posición. Y lo que enseñaban era el acuerdo a los acuerdos que ellos tenían en su mesa de negocios que se llamaba Sulhan Aruch, la mesa de negociación. Así como ahora se habla, ¿no? Vamos a tener una mesa de trabajo, así se dice, ¿no? Cuando se van a reunir algunos políticos, campesinos, enfermeros, doctores, a determinar algo y después van a sacar para que eso sea lo que el pueblo tiene que hacer, como lo que ocurrió en los últimos tiempos con esa crisis sanitaria, ¿no? Se reunían políticos, enfermeros, policías, decidían cómo iba a vivir el pueblo y después salían ahí a informarnos, ¿no? Bueno, hemos decidido, ya salía el ministro, salía el abogado y todo. ¿Me entienden lo que está pasando? Exactamente esto ocurrió acá. Pero en realidad ninguno tenía interés en el pueblo, ni en las cosas, ni en la salud en este caso, sino aparente, labios nomás, labios. De labios me honra, pero sus corazones estaban lejos de mí, para no decir metido en otras cosas. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? O sea, en otra clase vamos a hablar de ese tema. Bueno, veamos lo que dice acá en la nota 13. Nota 13. Yeshua habló lo siguiente, Mateo 13:11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, y cuando habla de no escuchan, quiere decir que escuchan pero no quieren captar, o sea, hacen como que está cerrado o no entienden o no se les abre por su orgullo, como decía el profeta Isaías. Se les quitará aún lo poco que entienden, dice. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan. Entienden, ni entienden, dice. De esa forma, miren lo que dice Yeshua, se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que yo digo, no entenderán. Cuando vean lo que yo hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Esto dijo Yeshua, que estaba hablando el profeta Isaías. Y en Marcos 7 también habló Yeshua de la condición de los judíos de su época, teniendo en cuenta al profeta Isaías también. Yeshua contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios,
Oh Señor, sí te alabaremos, Señor. Alabado sea tu nombre. Oh, yo creo. Labio, ¿no? Labio. Pero, dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? El corazón es el que le mueve a la persona. Cuando uno dice, te quiero de corazón, ¿no? Así se dice, ¿no? Quiere decir que se mueve. Si vos algo, ¿cómo dice? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice. Quiere decir que donde está lo que te importa, ahí va a estar tu vida, ahí va a estar tu ser, tu cuerpo, tu presencia, ahí va a estar. Pero si vos decís, sí, me gusta, quiero mucho, pero está a otro lado, es de labio nomás. Sí, mamá, te adoro mucho, pero nunca puedes estar con tu mamá o visitarle, o a tu pariente, o a tu conocido, o a alguien que le decís por teléfono que le querés mucho, pero hasta ahí nomás. Y te fuiste a visitarle, no hay tiempo, tengo muchas cosas, estoy muy ocupado, tengo que ir a la cancha, tengo que ir al club deportivo, tengo que ir a... Entonces ustedes sientan qué cosa les mueve, les empuja, les lleva, no importa si haga frío o calor, quieren estar ahí. Cuando algunos, ¿no?, que eran novios recién, hacía frío, hacía calor, igual se iban, era día de visita, igual tenían que ir. No había forma de suspender, porque era el corazón que les movía, ¿no? Entonces la Biblia también dice, este pueblo, su corazón está a otra parte, está con los Baales, está con Aserá, está con los balbuceadores, está con los interpretadores de sueños, no está conmigo, no me honran a mí. Y Yeshua vio lo mismo en su tiempo. Su adoración es una farsa, versículo 7, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Elohim. Pues ustedes pasan por alto la ley de Elohim y reemplazan con su propia tradición. Esto habló Yeshua y lo mismo estaba hablando el profeta Isaías. 1 Corintios 1:19 dice, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Eso decía el apóstol Pablo. Bueno, tenemos que seguir avanzando porque nos queda poco tiempo y nos queda mucho versículo. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ya no van a más poder saber. O sea, imagínense, los sabios son los que se reunían para tomar las decisiones. Señor, vamos a tomar las decisiones para ver qué hacemos con este tema de Asiria que nos está invadiendo. Entonces el rey escuchaba sus consejos, el pueblo estaba esperando escuchar sus consejos, algo así como los diputados, ¿no?, que se reúnen para decidir lo que a nosotros nos conviene, supuestamente, ¿no? Entonces los sabios se reunían también. Entonces los sabios se reunieron y tomaron una decisión. Su decisión es, vamos a enfrentar a los asirios. Vamos a preparar un ejército de 30,000 soldados y los vamos a enfrentar. Esa fue su decisión. Pero cuando apareció el ejército asirio, apareció con ¿cuántos soldados? Con 185,000 soldados. Entonces, ¿de qué sirvió? Todas las reuniones que estaban teniendo durante mucho tiempo, así, de nada. Al ver los israelitas ahí inmensos como la arena del mar, pero salía el general, ¿qué tiene que decir usted? No sé. Los sacerdotes, ¿qué podían decir? Nada. Vamos a hacer más conjuros. Entonces ahí fue donde ellos, ¿a quién se fueron a buscarle? Al profeta Isaías. Ya lo habían expulsado. A Isaías, para ese entonces, yo estoy haciendo spoiler, ¿no?, ya lo habían expulsado, ya él estaba fuera del consejo de sabios, porque tonterías nomás hablaba. ¿Qué hablaba Isaías? Hay que confiar en el Eterno, hay que volver a la Torá, hay que volver a la palabra. Nosotros necesitamos consejos sabios, instrucciones de guerra, combate. Igual que en los tiempos de Yeshua, los celotes, ¿cómo se llaman los otros? Los sicarios, ¿no? El sicario era un grupo también de rebeldes. Ellos querían que Yeshua hable acerca de cómo ir contra Roma, cómo rebelarnos contra Roma.
Y Yeshua hablaba de volver a la Torá, volver a la palabra, volver a la escritura, volver al eterno. Entonces, tontería lo que habla este. Al final, los celotes, los rebeldes de Judá, ¿qué lograron con sus acciones? Que los romanos destruyan todo Jerusalén, destruyan el templo completo. Estamos viendo, ¿no?, lo que la falsa sabiduría logró con ellos. Bueno, nos queda más. Versículo 15. Hay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo y sus obras en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Esta es la persona que descubre que realmente está haciendo mal, que está yendo en contra de la palabra, pero como nadie le ve, sigue fingiendo que está sirviendo al Padre. Es el ejemplo que Yeshua dio con el samaritano que fue atacado, con el judío que fue atacado por ladrones, y descendió un sacerdote, un levita y un samaritano. Los sacerdotes, ellos enseñaban la ley y la palabra, pero cuando nadie les ve, ellos hacen realmente lo que hay en su corazón. Nada. Entonces, a ver, no hay nadie. Voy a pasar de largo. El levita, no hay nadie, voy a pasar de largo. Pero el samaritano, que no tenía entendimiento así teórico, sino tenía entendimiento práctico en el corazón, vio la necesidad de esa persona y automáticamente actuó. Eso es lo que el profeta está diciendo ahora. Vuestra perversidad ciertamente será reputada por el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado: no entendió. O sea, está hablando de una persona que fue creada, fue hecha, va a poder reclamarle a su creador. Eso es lo que hacían en esa época. Esto, a ver, vamos al 17. El 17 ya habla acerca de, nuevamente saltea a lo que va a pasar con Judá. Fíjense que para entender, el profeta Isaías primero hablaba de Judá, su soberbia y la forma que le va a ayudar. Después hablaba de lo orgulloso de Efraín y la condenación que le va a llegar por su hipocresía. Y nuevamente vuelve a hablar de Judá, lo que va a ocurrir con ellos. 17 dice: no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. Este territorio que está hablando acá el profeta Isaías, en este momento que él está dando esa profecía, estaba siendo arrasada por los asirios. El Líbano y toda esa región norteña, Siria y otros lugares, Tiro, Sidón, que las pasadas ya hablamos, estaban siendo quemadas, muerte, sangre, masacre, estaba ocurriendo. Pero el profeta está diciendo que este lugar va a llegar a ser otra vez un lugar lindo, verde, campo. Eso está hablando a la gente que le está escuchando. No sé si me captan, para que vean lo que ustedes están escuchando, que el terror que está viviendo la gente del Líbano volverá a ser campo verde. Entonces los humildes crecerán en alegría en el Eterno, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿En qué contexto está hablando el profeta Isaías esto? En medio de que todo el territorio de Israel, del norte y de Canaán, está ya prácticamente en llamas, quemándose. Y la gente maldiciendo a su creador. Maldito seas tú, por tu culpa nuestro país se ha sufrido. ¿Por qué? Y por eso estaba diciendo, ¿acaso el barro le puede reclamar algo al creador? Dice, yo te creé, vos no tenés poder para reclamarme. Entonces la persona va, en los postreros tiempos, en el libro de Apocalipsis mismo dice que mucha gente va a maldecir a Dios. Dice, cuando vea el juicio sobre la tierra, va a maldecir a Dios. Maldito, va a morir quemándose, gritando maldito al creador. Porque no logró quebrar su justicia. Entonces acá dice que, pero los humildes crecerán en alegría en el Eterno. Aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Kadosh, en el apartado de Israel, en el que ha separado un remanente para que sea fiel a él. Se van a gozar con él.
porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. O sea, porque las personas que están haciendo masacre, destrucción, van a terminar. Nuevamente el profeta Isaías está hablando de esto para Judá. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Estas personas también. ¿Quiénes son estas personas? Y fíjense que la Biblia siempre ataca con mucha furia a los que hacen pecar al hombre en palabra. ¿Y de qué se trata eso? Vamos a ver en esta nota. Miren cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Los que condenan a los inocentes con falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Esa persona que utiliza palabra falsa para perjudicar a otro, ese es el que va a ser condenado por el Todopoderoso. Fíjense que estaba hablando en un término de juicio general. Esos que provocan destrucción, provocan conflicto, pelea, pleito, lío. Algunas personas piensan que eso es normal. Normal hacer escándalo, pleito. No, acá está hablando que esas personas van a desaparecer. Claro, estábamos hablando del contexto del tiempo del profeta Isaías, pero ya vimos que las palabras de Isaías se podían usar para los tiempos de los profetas, para los tiempos de Yeshua, para los tiempos del apóstol Pablo y probablemente para nuestros tiempos también. Hoy en día, ¿cuál es la mayor causa de daño a las personas? Falsos testimonios. Y en serio así te dijo, así dijo esa persona. Sí, así dijo. Y vos sos fiel testigo de que esa cosa ocurrió así. Sí, así ocurrió. Y está mintiendo. Está mintiendo. Muchísimas injusticias se hacen cada día por causa de los falsos testimonios. Y eso perjudicó a muchas personas, a mucha gente. Para las personas es fácil perjudicar a alguien diciendo falso testimonio. Es fácil, ya es prácticamente parte de su naturaleza. Eso es símbolo de que la humanidad está en una decadencia total. Una decadencia total. Amós 5:12 contra los líderes. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. En los tiempos del profeta Isaías, ¿saben qué cosa ocurría? Las personas venían a los tribunales para buscar justicia y los jueces eran pagados por otras personas para decir falsos veredictos, para acusar a una persona inocente por soborno. Eso era común en esa época. O sea, si llegó un juicio en el tiempo del profeta Isaías para todas las naciones de esa época, es precisamente por eso. Y si va a llegar un juicio, y miren que yo estuve analizando por qué cayeron varios gobiernos en la historia. La mayoría de los gobiernos cayeron por hacer falsos juicios, por injusticias. El gobierno de los nazis, el gobierno de los turcos, el gobierno hasta nuestro propio gobierno del estronismo, ya no soportaba más tantas injusticias y tuvo que caer. Tarde o temprano, un gobierno corrupto, tarde o temprano va a caer y va a recibir su merecido. Eso está visto en la historia. Y eso nos hace entender que esto no le agrada al Eterno. Porque arrasaba con ciudades, con pueblos, cuando ocurrían injusticias. Y lo mismo en la vida de cada persona, en lo personal. Si una persona está viviendo haciendo injusticia contra otro, mintiendo, falseando información, tarde o temprano va a ser desenmascarado y va a recibir el juicio que el Eterno está hablando. Eso la Biblia habla con claridad. Finalmente, vamos a ir terminando. Por tanto, el Eterno que redimió a Abraham, dice así, a la casa de Jacob,
No será ahora avergonzada Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob. Está hablando de Israel, y temerán al Elohim de Israel. Entonces la Biblia está hablando que en los últimos tiempos, o sea, vamos a hablar dos tiempos, porque el profeta Isaías no solamente hablaba para los últimos tiempos, y probablemente acá ya están hablando, como les dije la vez pasada, sus discípulos. En este momento Isaías ya está desterrado ya, no por el rey Ezequías, por los sabios. Sus consejeros le recomendaron a Ezequías: Señor, no le vaya a escuchar más a este viejo porque es macaná lo que dice. Él ya no entiende nada de guerra y conflicto. Mandale nomás nada a su casa. Bueno, Isaías, discúlpame, pero tengo con mis sabios y tengo que escucharle a ellos. Así que andate nomás en tu casa y si te necesito te voy a hacer llamar. Entonces Isaías ya hablaba a sus alumnos, y sus alumnos eran los que estaban escribiendo estas profecías. ¿Están captando, no? Entonces dice que va a llegar el tiempo en que van a volver a creer en la palabra, porque después de la batalla, de la derrota de los asirios, el rey Ezequías va a restaurar las fiestas, va a restaurar el templo, y va a convocar otra vez a muchos israelitas que fueron esparcidos por todas partes a que vengan nuevamente a servir al Eterno. Eso se cumplió en tiempos del rey Ezequías, o sea, en tiempos del profeta Isaías. Literalmente entonces ocurrió. Y también se cumplió en tiempos del rey Josías, y también se cumplió en tiempos de Esdras y Nehemías, y también se cumplió en tiempos de Yeshua, y también se va a cumplir en nuestro tiempo. Amén. De que el Todopoderoso va a traer otra vez su remanente fiel, que vayan en busca del Eterno, en busca de la palabra, en busca de la restauración de sus vidas. Por eso Yeshua vino y dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así había dicho. Porque verá a sus hijos obra de mis manos. Ya leímos. Versículo 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Extraviados de espíritu son aquellos que, por causa de sus pecados, sus maldades, tal vez sus corazones ha decaído y ha bajado su nivel. Y murmuradores son aquellos que criticaban la palabra, que iban en contra de la escritura. Según el profeta Isaías, va a llegar el tiempo en que esos que han pecado mucho, que han bajado su nivel de vida, que se sienten la peor basura del mundo, van a ser, dice, aprenderán inteligencia. Y los murmuradores aprenderán doctrina. Van a aprender nuevamente la escritura como está hablando. Busqué algunas versiones y una palabra de Yeshua para terminar con este versículo. Y con esto termino. Isaías 29:24 dice: entonces los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción. Los que no, ¿por qué tenemos que seguir la fiesta bíblica? ¿Por qué tenemos que hacer esto? No, no me gusta. ¿Por qué? Para llegar al tiempo, ¿no? Todas las cosas tienen su tiempo, dice la Biblia, en que ellos van a aceptar la instrucción. Y aquellos que han vivido descarriados van a empezar a tener entendimiento. Ya no debo hacer estas cosas, ya no debo cometer estas cosas, ya no debo vivir de esta manera, ya el Padre me enseñó que ahora debo caminar rectamente. Saben que no hay que hacer, pero lo hicieron por la debilidad humana, pero van a ser restaurados. Esto está hablando el profeta Isaías. Y miren lo que dice en la versión BIM, versión israelita nazarena, ¿no? 24. Y los confundidos adquirirán entendimiento, y los murmuradores aceptarán instrucción. Biblia Kadosh. Y miren que la Biblia Kadosh le alarga un poco más. Me pareció interesante esto, le agrega más. Aquellos cuyo ruajim, espíritu, ¿no?, se extravíen, llegarán a entender. Y aquellos que murmuran aprenderán obediencia. Y acá hay un agregado. Y las lenguas tartamudas aprenderán a hablar shalom. Aquellos que hablan cosas inentendibles van a empezar a hablar paz, dice. Lucas 5:30.
Yeshua hablaba lo siguiente: así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, de Yeshua, diciéndole: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Mira, los líderes religiosos le reclamaron a Yeshua porque estaba comiendo con pecadores, publicanos. Escoria les llamó. Qué bárbaro esta gente. Menospreciando a los demás. Yeshua les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. La gente sana, por lo visto ustedes son sanos, están bien, no necesitan médico. Los que están mal sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Yo vine por esa persona que se dio cuenta que estaba haciendo mal y quiere cambiar su vida. Por ellos yo vine. Pero por los que siguen haciendo mal y cuando vos le hablas piensa, yo estoy bien, entonces por ellos yo no vine. Con ellos yo no puedo hablar. Por aquellas personas que se creen que no necesitan guiador, ayuda, nada, entonces no me necesitan. Y con esto termino, Mateo 5:2. Elohim bendice, este es el sermón del monte, ¿no? Elohim bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Son pobres de espíritu, quiere decir lo que dice ahí. Necesitan de Él, necesitan de mí. A ellos yo les voy a dar este reino. Elohim bendice a los que lloran porque serán consolados. Elohim bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Elohim bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Elohim bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Elohim bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Elohim. Elohim bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Procuran, dice, porque muchas veces es difícil traer paz, pero procuran traer paz. ¿Cómo sería llamado el que procura conflictos y problemas? Enemigo de Dios, enemigo de Dios. Elohim bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Si la persona te habla en contra tuya porque vos estás hablando la palabra de Yeshua, la restauración de Yeshua, Elohim te bendice. Así habla. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¿De quién está hablando? Del profeta Isaías. El profeta Isaías fue menospreciado, maltratado, expulsado. Se burlaron de él. Pero Elohim lo bendijo grandemente. Después estuvo al lado del rey. Aunque en los últimos tiempos después tuvo un final triste, ¿no? Con el rey Manasés. Pero eso es otra historia, ¿no? Hay tanta historia, ¿no? Si la vamos a contar toda. Pero el tiempo no nos va a alcanzar. Hermano, una vez más, gracias por este momento. Gracias por la palabra que hoy nos tocó compartir. Vamos a continuar ya el capítulo 30, ¿no? Del profeta Isaías la próxima semana. Vamos a